máximo y el mínimo a la vez, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, voy a agregar, como yo tengo una variable num, yo voy a crear una variable min, me creo una variable max, ¿sí? O sea, acá están declaradas tres variables del tipo entero, ¿no? Y entonces tranquilamente aquí lo puedo usar. Bien, vamos a decir, a la variable min le voy a asignar qué valor, el número que me está ingresando el usuario, o sea, num. Bien, la variable max, como está inicializada un instante antes, le voy a asignar quién, el número también. Este es máximo y mínimo a la vez, ¿sí? Entonces necesito todo número que ustedes ingresen por primera vez, siempre va a ser el máximo y el mínimo, porque no hay ningún otro valor para comparar. Lo siguiente que se hace es apagar la bandera. A la variable bandera, ¿sí?, le vamos a asignar un valor de false. Bien, para que no vuelva a entrar a esta sección, porque acá solamente va a entrar el bloque if, solamente cuando bandera sea igual a verdadero, o sea true. Cuando sea falso ya no va a ir por ahí, va a ir por la parte del sino. Vamos a abrir un sino, abro y cierro llave y hacen enter, y ahí tenemos la parte del sino, esta parte que está en azul. Bien, ahora en esta parte empiezan las comparaciones. Vamos a hacer, es fácil, está en máximo y mínimo. Van a preguntar si, vamos a poner una condición. Bien, abro y cierro, abro y cierro llave. Vamos a preguntar primero, preguntemos por el mínimo. ¿Qué pasa si el número que me ingresó el usuario es mucho menor al mínimo que yo tenía actualmente? ¿Sí? Es mucho menor a la variable min. Entonces, ¿qué pasa? A ver. Entonces lo que vamos a asignar, si acá me está diciendo que no está inicializada la variable min, ¿sí? O sea, no tiene un valor. Si acá va a dar error. A ver cómo solucionamos esto. A ver, probemos. A ver. Igual me está diciendo que no tiene, ¿sí? A ver, ¿cómo solucionamos esto? ¿Sí? Acá fíjense, me está pidiendo que la variable min y la variable max, min tiene que tener un valor, ¿sí? Porque puede saltar un error en el momento de la ejecución. Si las variables no tienen un valor de comparación, digamos Java, te salta esos errores, ¿sí? Por más que sean chiquitos, te lo va a saltar y te va a dar error y no te va a no les va a dejar ejecutar el programa. Bien, acá para solucionar este problema, fíjense aquí, manta rojo, inicializar la variable. Dice que la variable min y max tiene que estar en 0 por lo menos para... Entonces apretamos ahí y se soluciona. Fíjense qué hace. A la variable min le asigno 0, ¿sí? Pero vamos a separar esto. La variable min no lo vamos a poner ahí, ¿sí? Vamos a usar otra línea, vamos a decir, la variable min le voy a asignar 0. Declaro e inicio la variable min. Y la variable max también vamos a hacer prácticamente lo mismo para que no salte error. En 0. Bien, ahí está. Min y max están en 0. Tienen un valor por lo menos al principio. Bien, acá en la primera parte del sí, lo único que hace es cargar el número, ¿sí? El número que me ingresó por pantalla. Si es el primero que se ingresó por pantalla, va a ser el mínimo y el máximo a la vez, ¿sí? O sea, hace una copia de la variable en min y una copia de la variable en max. Bien, fíjense, ahora ya se fue el error. Entonces digo, para esta parte, acuérdense, vamos a hacer las comparaciones. ¿Qué pasa si el número que me ingresó el usuario es mucho menor al mínimo que yo tengo actualmente? Si es así, el mínimo, la variable min, se tiene que actualizar, o sea, le voy a asignar un valor. Le voy a asignar ese número que le ganó o no. Por ejemplo, si variable min yo tenía un mínimo de 5 y justo leo por pantalla un valor de 3. Entonces, ¿quién es el mínimo? ¿El 5 o el 3? El 3. Entonces ese 3 es el que viene y se reemplaza al valor del 5, entonces quedaría el 3. Eso es lo único que hace en esta parte. Bien. Ahora como estamos controlando también el máximo, entonces van a preguntar else, abro y cierro llave. Ahora vamos a preguntar si, ¿qué pasa si el número que me ingresó el usuario es mucho mayor al máximo? ¿Sí? Abro y cierro.
llave. ¿Qué pasa si el número que me ingresó puede pasar o no? Por ejemplo, si yo tengo un máximo hasta el momento de 6 y me ingresó un 8, ¿quién es el máximo? ¿El 6 o el 8? El 8. Entonces, si acá hay un 8 y acá hay un 6, ¿qué pasa? La variable max tiene que cambiar. Entonces a un max, le asigno ese número que le ganó. Num. Bien. Y ahí tenemos lo de máximo y mínimo. Bien. Fíjense de no borrar bien los paréntesis. Fíjense, yo marco 1 y siempre hace su correspondiente. Su llave de cierre, llave de apertura. Llave de cierre, llave de apertura. Tienen que tener cuidado con eso. No vayan a borrar así sin querer, ¿sí? Porque si no le va a saltar error. Bueno, esta es la última llave, ¿sí? Esta llave es del para, creo. Sí, el para. Ahí te indica clarita. ¿Veis? Se pinta todo. Es del para. Bien. Antes de hacer eso, yo sé que este algoritmo me calcula el máximo y mínimo. Va a ir calculando quién es el máximo, quién es el mínimo. Bien. Pero acuérdense, nos falta un valor promedio, ¿no? Para eso, yo había creado una variable suma en cero. Entonces, a medida que vayan pasando los números, yo de paso voy sumando. Entonces digo, la variable suma, y le voy a asignar lo que tiene suma más el número que me ingresó por pantalla del usuario. Bien, que se vayan acumulando, ¿sí? Para yo al final sacar un promedio. Entonces, luego de la estructura repetitiva, yo sé que se habrá calculado el máximo y mínimo por quién, por este algoritmo. El máximo y el mínimo. Y en esta suma va a estar acumulado todos los valores para que yo pueda calcular un promedio o no. Sí, entonces luego de esto, ustedes lo que van a hacer es crearse una variable promedio, como el promedio va a ser real o no. Van a poner para que sea real tipo doble. ¿Por qué es real el promedio? Porque hay una división o no. Siempre es algo dividido la cantidad de elementos que se sumaron o no. El promedio es la suma de los elementos que se suman, ¿sí? Dividido la cantidad de elementos, ¿sí? Que se han sumado. Bien, entonces vamos a crear una variable doble, o sea, un real, que se llame promedio. A promedio le voy a asignar ¿qué? ¿Dónde está guardada la acumulación de todos los valores? En la variable suma. Entonces vamos a poner suma. ¿Dividido entre qué? ¿Saben qué cantidad de números se sumaron o no? Sí, está dado con la variable n o no, que había ingresado al principio del usuario, ¿o no? Esa n me servía para controlar el para, ¿sí? La cantidad de números que se ingresan o no. Entonces esa n me está dando la cantidad de números que se han sumado, respectivamente. Entonces ya tengo una variable promedio. El promedio va a ser la suma dividido n o no. Bien. Ahora fíjense aquí. ¿Sí? Fíjense cómo está el algoritmo hasta el momento. Controlen que esté parecido. Bueno, como ya hasta el momento ya tenemos todo, entonces vamos a empezar a mostrar system. Vamos a usar system.out.println, ¿sí? Entre paréntesis, borran esto, vamos a poner el más pequeño es 2 puntos y vamos a concatenar con el signo más. ¿Cuál es? ¿Dónde está guardado mi número más pequeño? ¿En la variable max o min? Min o no. Entonces en la variable min yo sé que va a estar guardado ese valor. System. Vamos a mostrar ahora el valor medio, ¿sí? Println. Vamos a mostrar el valor medio. Es 2 puntos más y vamos a concatenar con la variable promedio. Bien. System out. Vamos a mostrar otra vez. System out println. ¿Sí? Entre comillas vamos a poner el más grande. Es 2 puntos que la concateno con la variable max, que tiene el máximo. Bien. Entonces ahí tenemos, ¿sí? Se va a mostrar el número más pequeño, el promedio que yo había calculado aquí, bien, y el máximo. Bien, esta variable max y min vienen dadas por esta parte del algoritmo. Bien, ahí se van a ir cargando los valores, ¿sí? Fíjense, el promedio lo que dice es la suma dividido n o no. Tranquilamente, si ustedes quieren poner, pueden poner esto. Esta parte la copian aquí, ¿sí? Y entre paréntesis la ponen, para que no haya problema. ¿Qué están diciendo aquí? Fíjense,
a suma, dividirlo entre n. Entonces seguro me va a dar un número. Ese número que se muestra, el valor medio es ese número